este ciclo de conferencias que vamos a dedicar, estamos dedicando a la figura del escultor valenciano José Capuz, un ciclo breve y a la vez muy intenso. Contamos esta noche con la presencia de José Francisco López Martínez, un conocido marrajo en nuestra cofradía, y además, por muchas razones, me unen a él estrechos vínculos académicos, en el sentido de estudiantes, ya que coincidimos en que los dos nacimos en el año 1968. Los dos somos licenciados en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Los dos compartimos piso durante el periodo de estudios en Murcia. Y a partir de ahí nuestras vidas se diversificaron, profundizando él de una manera muchísimo más intensa en el mundo intelectual, que le lleva a obtener especialidad en gestión urbanística por la Universidad Politécnica de Valencia y un máster de restauración de patrimonio histórico por la Universidad Politécnica de Cartagena. Aparte, José Francisco es técnico superior de Historia del Arte en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde desarrolla su función pública, o ha desarrollado su función pública en el Centro de Restauración, en el Centro de Arte Párraga y actualmente en el Servicio de Patrimonio Histórico. Además, ha desempeñado labor docente como profesor de enseñanza secundaria en diferentes institutos en Andalucía. En Cartagena coincidimos en Isaac Peral, tú antes, yo ahora. Una labor docente que continúa en la universidad como profesor de Historia del Arte en la UNED, en su sede de Cartagena. Tiene una amplia currículum de publicaciones, todas relacionadas con la historia del arte, entre ellas relativas a conservación cultural, de iconografía, de imagen de la ciudad, de historia de la fotografía, y ha realizado catálogos para diversas exposiciones. Actividad de exposiciones que también ha contado con su labor de comisario de exposición en diferentes muestras sobre patrimonio cultural y arte contemporáneo. Ha sido comisario general de la Cofradía Marraja desde el año 2003 hasta el año 2012. Pero sobre todo, José Francisco se va a distinguir, o se distingue, porque además de elegir historia del arte, elige la parte intelectual de la historia del arte. No solamente la parte de datos, fechas, nombres, sino que busca ese trasfondo intelectual, ese trasfondo que lleva a más la historia del arte. Si José Francisco estuviera en una universidad, o fuera profesor, catedrático, o estuviera en una universidad inglesa o alemana, posiblemente hoy contaríamos con un conferenciante no de primer nivel, que ya lo es, sino muchísimo más estimado por las personas que asistimos a su conferencia. La profundidad intelectual de los logros que José Francisco está consiguiendo en la investigación de historia del arte, porque es cercano, es una persona cercana, parece que lo tomamos como esa cercanía, que todo el mundo puede llegar a lo que él está investigando y a lo que él está llegando, pero os puedo asegurar que la profundidad a que él nos va a contar y nos va a transmitir el arte de Capuz está al máximo nivel hoy en la historia del arte. No quiero extenderme más, que creo que ya me he extendido bastante. Quiero que la conferencia de esta noche, José Capuz, Arte y Parte, os enriquezca de la misma manera que nos espero. Salgamos de aquí transmitiendo esa riqueza, esa labor intelectual que, por seguro, José Francisco nos va a dar. Con todos vosotros, José Francisco López. Bien, buenas tardes, Alfonso. No sé qué ha pasado. Esto me recuerda cuando efectivamente estábamos juntos en el pupitre en la facultad y ya decíamos muchas chorradillas ahí entre uno y otro, esta vez han pasado. Y me voy a encargar de demostrar que está equivocado en todo y lo vamos a ver enseguida. El título de la conferencia, que puede ser así un poco enigmático, se debe, pues, sobre todo a que Alfonso me metió prisa para poner un título que fuera atractivo y bueno, teniendo en cuenta las facetas dentro del ciclo de Capuz que me tocaba abordar, pues creo que con esas dos palabras se podía intuir de alguna manera
que se iba a hablar del arte de Capuz y también cómo ese arte de Capuz formaba parte de otras piezas de arte, no solamente de él, y otras realizaciones de conjunto, como puede ser la ciudad, ¿no? Las intervenciones urbanísticas de Capuz a través de su escultura monumental y también a través de su escultura procesional, que a fin de cuentas viene a ser una intervención urbana, aunque fina. Voy a hablar, como me pidió Alfonso, de parte de la obra de Capuz que no está en Cartagena. Veremos algunas de las obras en general de su producción total, tanto de escultura profana, de escultura civil, de retratos, para centrarnos finalmente en otras obras de imaginería de fuera de Cartagena, pero que son también especialmente singulares. Empezaremos haciendo un breve repaso a cuáles son las fuentes de las que bebe Capuz, las fuentes estéticas, y sobre todo la figura central de la revolución de la escultura contemporánea es Rodin. Rodin marcaría toda la transformación del arte escultórico desde finales del siglo XIX y ya la escultura contemporánea del siglo XX. Son precisamente esos contrastes que vemos en obras como esta, la Nereida de Rodin, entre la sensualidad del cuerpo y esos ecos modernistas de la cabellera que se van fundiendo con lo agreste y lo rústico, ¿no? de la roca, donde se valora el material en sí mismo, o sea, la piedra, la materia escultórica, y que recuerdan a aquellas obras inacabadas de Miguel Ángel, pues esa manera, ese concepto de la escultura que sale de la materia, lo va a desarrollar también Capuz, como tantos otros escultores de su generación influidos por Rodin. Vemos aquí la aurora de Rodin, donde una masa informe de piedra va tomando forma humana precisamente en ese rostro que se asoma, ¿no? Como la aurora del día que se asoma. O incluso valorando el material en bruto en retratos particulares. Otras influencias que recibe Capuz también en su estancia parisina son las de la escultura belga de Nonier o las obras del croata Nestrovic. Vemos precisamente aquí una reelaboración de Nestrovic del tema de la piedad, directamente tomado de los referentes de Miguel Ángel, de su famosa piedad de la Catedral de Florencia, que el otro día veíamos también en González Moreno, no en vano. González Moreno fue alumno también de Capuz y partícipe de esa misma estética. O la progresiva simplificación formal y de volúmenes, pero siempre teniendo presente el tema de la figura humana que aborda Arístides Mayor. Estas obras de Mayor, con una nueva concepción del desnudo que es clásico, pero al mismo tiempo es totalmente moderno, estarán también en la base de todos los escultores renovadores de esa generación en España, lo que luego sería la Sociedad de Artistas Ibéricos. Estos dos relieves corresponden también al croata Nestrovic y su influencia la vemos clara en esta obra de Capuz, ya en la calle Alcalá, en Madrid, lo que era antes el edificio del Banco de Bilbao, ahora de la Comunidad de Madrid, y que donde esa simplificación formal y recurrir a los grandes planos aristados nos habla ya de una nueva estética que, lejos de esas sinuosidades modernistas de Rodin, forman lo que sería el estilo Art Deco, que triunfaría pues, sobre todo en América
estilo de los rascacielos de los años 30, sobre todo, y en el que Capuz pues, también tiene puntos de contacto. La gran evolución en la formación de Capuz viene determinada por su estancia en la Academia Española de Roma. Aquí lo vemos, creo que sale debajo el nombre, Capuz con ese aire un poco de Humphrey Bogart, con el cigarro en la mano, y en el otro extremo, donde dice Flórez, es el arquitecto Antonio Flórez, un tanto mayor que él, pero con el que formaría un equipo al volver a España, de tal manera que en muchas de las obras de arquitectura de Antonio Flórez participa Capuz, forma parte de esa arquitectura, José Capuz, y sobre todo en su labor de creación de monumentos urbanos. Este es un retrato de la época de la Academia de Roma, precisamente, que le hace un compañero y que sería un gran amigo de Capuz, el pintor José Nogué, un retrato de claro estilo modernista, todavía, de 1911, y precisamente José Nogué, posteriormente, después de su estancia en Roma, se establecería en Jaén, donde sería director de su escuela de arte, y sería él el contacto con el arquitecto Flórez a la hora de poner en marcha esos proyectos monumentales. Esta es una obra perdida de Capuz, que es el grupo de Paolo y Francesca de Rimini, que hizo al final de su estancia en Roma, y donde están presentes, desde luego, todas esas influencias de Rodin que veíamos al principio. Y las constantes en la obra de Capuz, donde lo interesante es ver cómo es capaz de trasladar esas constantes que forman su poética particular, su estilo personal, trasladarlo a todos los géneros, ya sea una escultura particular, el retrato, la escultura monumental, urbana, o incluso la escultura religiosa y procesional, a pesar de todos los condicionantes, va a ver esas constantes a las que me refería, relacionadas también con las referencias a la antigüedad clásica y el tema del ídolo. Parece que el tema del ídolo se presta bastante bien a reelaborar esculturas religiosas, pero siempre con ese aire que lo conecta con el mundo arcaico, antiguo, con lo clásico, en un clasicismo depurado, en lo formal hasta el extremo. Bueno, es la época en la que se produce el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y se produce una egiptomanía en todo el mundo, que lógicamente se traslada al mundo de las artes también. En el caso de la escultura egipcia está caracterizada por la absoluta frontalidad, el hieratismo, ¿no? Y el recurrir a lo mínimo en la definición formal del cuerpo humano. Es decir, se huye de todo detalle, pero sin embargo son esculturas que tienen una gran fuerza con lo mínimo, ¿no? Con lo menos, como decía también González Moreno, hablábamos el otro día, ¿no? Con lo menos se consigue lo más. Y sobre todo teniendo en cuenta la función a la que estaban destinadas, ¿no? Que era, pues, sobre todo, impresionar al súbdito o al fiel. Todas esas características, con apenas un modelado pulido, además los materiales, las nuevas piedras duras, ¿no? Que utilizaban también los egipcios y que también va a ser uno de los materiales predilectos del Art Deco, por ejemplo, pasan a todas esas corrientes decorativas y escultóricas de los años 20 y 30. Y aquí tenemos la escultura de Capuz, denominada El ídolo, donde parece precisamente que la cabellera de la figura femenina está evocando el tocado de los faraones, ¿no? Como cae a los lados,
pero con una clara disposición frontal, aunque luego la definición de los volúmenes del cuerpo pues sigue siendo bastante mórbida, más en la línea de Rodin, saliendo del material en bruto, de nuevo, como decíamos al principio. Pero esa idea de frontalidad y del orante con las manos levantadas forma arquetipos que va a ir repitiendo en todos los géneros escultóricos. Bien, al volver de Roma, Capuz va a desarrollar su actividad por dos vías distintas. Una, la que le aseguraba el sustento económico, que era producir escultura religiosa. Y en ese momento el centro más importante de escultura religiosa y de arte litúrgico en general eran los talleres de arte del padre Félix Granda. Este es un retrato en relieve realizado por Capuz, ahí está firmado, no sé si se aprecia, José Capuz, de Félix Granda. El mismo sacerdote era también artista y tenía pues, unos grandes talleres con todas las especialidades, con el objetivo de erradicar la ramplonería del arte de escayola y demás que se había ido imponiendo en el siglo XIX en todos los templos. Y una de las obras monumentales más importantes que desarrolla el taller de Félix Granda sería el altar de los jesuitas de La Habana, donde José Capuz es el jefe de escultura. Como decía, son unos grandes talleres con una producción importante y trabajan muchos artistas y artesanos, pero Capuz ahí marcaba los modelos. Él no hacía toda la obra, lógicamente, pero sí que modelaba y luego ya los oficiales lo sacaban de puntos, lo pasaban al material definitivo y Capuz podría darle el toque final, ¿no? Capuz aquí es responsable de todo el apostolado y también de los jesuitas que están resueltos como auténticos retratos. Es fácil apreciar, acostumbrados como estamos a las obras de imaginería de Capuz, de Cartagena, es fácil apreciar algunos de sus rasgos habituales en estas tallas de La Habana. Este es uno de los modelos en escayola, en yeso, que se conservan en los actuales talleres de arte Granda, los que están numerados y demás, y que formaban parte de ese gran altar de Cuba, de La Habana, de los jesuitas. En la parte inferior del altar, ¿no?, en alusión al Arca de la Alianza, y que junto con otros modelos, muchos de ellos obras de José Capuz, se siguen conservando en esos talleres. Tenemos una visión general de la gran nave de trabajo y al fondo, en un altillo sobrelevado, se ve como va recorriendo todo perimetralmente con unas estanterías. Ahí están pues todos esos modelos prácticamente sin catalogar. No se sabe lo que son de Capuz o lo que no, se sabe por el estilo, reconociendo el estilo, pero no están firmados. Ahí en la parte de atrás, sí, en esta parte de atrás es donde están esas estanterías con todos los modelos, ¿no? Algunos sí se sabe que son de Capuz. Este, por ejemplo, está partido en dos para poder trabajar más fácilmente, y esto nos lleva a una reflexión, porque realmente los talleres de arte Granda, que dan todo tipo de facilidades para conocer sus fondos y demás, pero sin embargo no hay documentación, o por lo menos no está al alcance de cualquiera, la documentación que establezca cuáles eran las condiciones en las que se establecía la relación entre los artistas que trabajaban para los talleres y los propios talleres, es decir, los derechos sobre la obra. Además, en una obra como esta, que no está realizada por Granda, sino que es una obra que realiza Capuz para la Cofradía Marraja, que la expone en Madrid, que sale publicada en los periódicos, con
una gran repercusión, admirada por Benlliure, por Baroja, por toda la intelectualidad de la época, de Madrid de los años 20, y que sin embargo, por la existencia de este modelo y de otros similares, pues ha tenido una cierta reproducción. Lo que ocurre es que es verdad que esas reproducciones ya no están firmadas por Capuz y tampoco son exactamente el Cristo yacente de Capuz, de Don Marraj. Son obras donde se aprecia pues, ciertas diferencias. Es como cuando hacemos una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, va perdiendo calidad progresivamente. Incluso muchos de los modelos ya no son directos del original, sino que vienen a través de otras copias y pierde parte de esa calidad de la obra de arte original, ¿no? El caso es que el éxito que cosechó Capuz con ese Cristo yacente hizo pues, que se repitiera en algunos sitios, ¿no? Entre otros en el pueblo natal del propio Félix Landa, que estaba entusiasmado con la obra y quiso tener una copia en su pueblo, en Asturias. Bien, hay otras obras que por el estilo se puede adjudicar la autoría a Capuz. Obras como esta, por ejemplo, que sería uno de esos casos en los que se ha ido perdiendo el referente original, aunque todos lo reconocemos, como La Piedad de Cartagena, pero sin embargo no tiene la calidad, bueno, aparte que la escala no es la misma, es una escala mucho menor, pero tampoco tiene exactamente la misma calidad ni los mismos rasgos que la obra de Capuz para Cartagena. Cuando se hace alguna copia está firmada por el artista que lo hace en ese momento. Se ha sacado de puntos de estos modelos, pero ya no es exactamente la misma, pero referente la obra original siempre será la que tenemos aquí. Esta, por ejemplo, es una piedad al tamaño natural, o prácticamente monumental, que está en el vestíbulo de las instalaciones de Granda, y sí que está firmada por Capuz, es el yeso original de él. Otra piedad, reelaboró en multitud de ocasiones el tema de la piedad, y con esta idea de montaña sagrada, que luego veremos en su grupo de Cieza también, aquí más acusada que en el de Cieza o que en el de Cartagena. Bueno, en paralelo a esa labor que desarrolla Capuz, trabajando para Granda, que de alguna manera le está condicionando su libertad como artista, ya lo hemos visto, los problemas que tenía. Paralelamente a eso, pues realiza su propia obra sin los condicionantes de los encargos de los talleres de arte religioso, ¿no? Y ahí es fundamental la figura de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla era una personalidad importantísima en la sociedad de la época. Bueno, estaba relacionado con todo el poder y con la monarquía y bueno, había tenido una gran repercusión internacional a partir de los encargos que se le hace de la Spanish Society de Nueva York para reflejar las costumbres de España, ¿no? Con grandes lienzos y por tanto era el factotum del arte español de la época. Y Sorolla va a apadrinar al joven Capuz porque ve que es el escultor más prometedor del momento. Aquí vemos precisamente en esta fotografía en la que Sorolla está posando para el busto que le está modelando Capuz. Este sería el busto definitivo ya en bronce. Hay varios ejemplares, pues porque es en bronce, bueno, se puede fundir. Este está en Valencia, en el propio Museo Sorolla, en la Casa Museo Sorolla también está, y en la Casa Museo Sorolla están los retratos de toda la familia Sorolla, de la mujer, de los hijos, todos realizados por Capuz, además de otras esculturas, también obra de Capuz y otros elementos ya de talla en madera, puesto que también realizó precisamente para el encargo de Nueva York de Sorolla, realizó los modelos de los marcos para aquellos cuadros, ¿no?
con una escultura con la que Capuz se había presentado en casa de Sorolla la primera vez y que Sorolla se la quiso adquirir. Capuz le dijo que de ninguna manera le podía cobrar al gran maestro por esa escultura y bueno, Sorolla le dijo que o le cobraba o lo echaba de su casa y además se llevaba la escultura, que era de bronce, pesaba mucho, y que por ahí no volviera. Se la vendió, pero bueno, a cambio le hizo el retrato, ¿no? Y está dedicado por Sorolla, en el margen inferior, al gran escultor Joaquín Sorolla, 1918. Este es el retrato que hace Capuz de Clotilde, la mujer de Sorolla, con la que tendría mucho contacto y sería entre los dos, a la muerte de Sorolla, los encargados de impulsar la Casa Museo, entre la viuda de Sorolla y José Capuz. Vemos que está resuelto en esa técnica rodiniana, de la que hablábamos al principio, ¿no? Donde la materia en bruto se funde con la forma definida, el retrato, aquí también así con esas sinuosidades modernistas, ¿no? En esta fotografía aparece Capuz modelando a Elena Sorolla, la hija. Se da la circunstancia de que Elena Sorolla era escultora y aprendió escultura con Capuz, con lo cual ya se cerraba el ciclo de alguna manera, ¿no? Este es el retrato que está realizando en la fotografía y recientemente ha habido una exposición en Valencia sobre la obra de Elena Sorolla en la institución Joaquín Sorolla, en el Centro del Carmen, y bueno, allí ha estado presente pues, la obra de Capuz, este busto también, y las referencias pues, al retrato que está sirviendo de cartel para el aniversario que conmemoramos este año. Este también es un retrato inacabado de obra de Sorolla, de Antonio Flores, el arquitecto que decíamos que había trabajado con Capuz. Una de las primeras obras que abordan juntos sería el monumento al padre de Antonio Flores, Justino Flores, también arquitecto, en Jaén, donde Capuz pues, revoluciona el concepto de monumento urbano. No es ya el pedestal con una escultura en pie sobre el pedestal, ¿no? O un busto, sino que aquí hace una elaboración simbólica como un personaje abstracto, podemos decir abstracto en cuanto que no representa a nadie en concreto, es solamente la fuerza de voluntad moviendo las piedras, construyendo algo como hacen los arquitectos, ¿no? Y en la parte anterior el retrato de perfil a la manera clásica del arquitecto, del contraste habitual que decíamos de la piedra en bruto. Esta ilustración hace referencia al concurso, al monumento a la reina María Cristina, que ganan precisamente Capuz y Flores. Es el boceto que aparece en la parte de arriba, y si lo comparamos, por ejemplo, con uno de tantos, que es el que aparece debajo, pues vemos que es totalmente distinto. Ya no es un espacio urbano en el que se coloca un monumento, sino que es el propio monumento el que genera ese espacio urbano. Es un monumento practicable por el ciudadano. O sea que son propuestas novedosas en el urbanismo de los años 20, de finales ya. De finales hasta tal punto que no se llegó a realizar, porque a pesar de ganar el concurso, bueno, pues luego llegó la República y ya no pareció una prioridad levantar el monumento a la reina. Con lo cual, el monumento a la reina María Cristina se quedó en proyecto. No obstante, Capuz y Flores concursaron en la época de la República al concurso del monumento a Pablo Iglesias, en el Parque del Oeste. Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, no el de Podemos, ¿no?
anterior. Y bueno, este es el boceto de ese monumento, donde vemos que insiste en ese concepto aquí aún mucho más moderno, con un carácter paisajístico absolutamente, ¿no? Donde se combina pues lugares de encuentro, incluso definiendo ese teatro a la manera clásica, ¿no? Con el friso también clásico, se refleja en el estanque de agua quieta, ¿no? Haciendo referencia al personaje y su lucha social y obrera, ¿no? Pero terminó la República y tampoco se hizo este proyecto. Realmente Capuz, en la época de la República, incluso había sido uno de los firmantes del manifiesto de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Y ahí aparece como José Capuz, escultor. Pero finalmente el monumento público que sí que hizo fue el famoso Caballo de Franco, ¿no? De los nuevos ministerios en Madrid. Ya en el año 64, realmente el modelo lo tenía hecho algunos años antes. Él no lo pudo terminar, ahí tuvo ayuda, porque bueno, él murió en ese año, en el 64. Pero sí, ese fue el monumento que sí que pudo realizar. Y bueno, resulta un poco injusto que al final a Capuz se le conozca, o bien los que tenemos la suerte de contar con obras cercanas, con todo lo que implica una obra de imaginería profesional, los vínculos que se establecen emocionales con la tradición, o si no, el resto de la ciudadanía lo conoce como el escultor del Caballo de Franco. Y ahí se queda, pero claro, ya hemos visto que Capuz es mucho más. Sobre todo fue maestro de varias generaciones de escultores. Bueno, hacíamos referencia antes a la importancia de la referencia al mundo clásico, en su vertiente arcaica, algo que era habitual, como hemos visto, en la arquitectura art déco o en la secesión vienesa. Y aquí vemos obra escultórica absolutamente déco de Capuz en el edificio de la Equitativa en Madrid. Aquí está en el nuevo edificio, que no es el mismo, pero sigue conservando las esculturas de Capuz aplicadas a la fachada. Esto está en la calle de Alcalá, al principio. Bueno, yo no voy a hablar de la imaginería de Cartagena, pero pongo esta ilustración de la esfera, aparte de la ABC, salió en otras publicaciones artísticas. Esta es una página de la esfera, donde se hablaba con letras capitales de un gran imaginero contemporáneo. De hecho, el descendimiento fue lo que lo consagró como el único escultor religioso válido de la época para el arte contemporáneo de su tiempo, ¿no? Y si en Cartagena ha tenido éxito el descendimiento, éxito popular, que no sería tanto al principio, pero hoy en día es absolutamente indiscutible, no ha ocurrido lo mismo con otras obras de Capuz que veremos ahora en otros sitios. Ha tenido una suerte desigual. Todo va en función también del ambiente cultural en el que se inscribe esa obra de Capuz. Este sería el precedente del descendimiento de Cartagena, el Calvario de la iglesia de Guernica, donde precisamente se pone de manifiesto lo que muchas veces se dice de manera despectiva del descendimiento, que es un retablo, que no es un grupo profesional que se pueda rodear, que pueda ofrecer perspectivas igualmente válidas desde todos lados, sino que es algo de una visión frontal, como pensado como para estar dando la espalda a la pared de un retablo, ¿no? En este caso sí es un retablo, es un altar en la iglesia de Santa María de Guernica, y vemos elementos que luego Capuz utilizaría en el descendimiento de Cartagena, pero partiendo aquí de unos conceptos estéticos más anclados en el historicismo
medieval, se puede decir, románico o gótico. Gótico en cuanto a lo arduoso de los ropajes, que está en relación pues, con la escuela de los primitivos flamencos, o también las convenciones a la hora de representar determinadas emociones, como puede ser ese gesto apoyándose la cabeza en la mano de San Juan, que indica pues, la aflicción, ¿no? Es algo que es habitual en la cultura románica, tan frontal, resuelta en unos pocos planos, pero donde el mensaje queda claramente transmitido. Junto a eso, la sobriedad de la policromía, las maderas teñidas en los ropajes y la utilización del oro con el mismo significado que luego incidirá en Cartagena, ¿no? Solo los personajes que están comprendiendo el drama de la pasión son los que aparecen coronados con esa clarividencia a la que alude la luz del oro. Aquí vemos perfectamente ese carácter de retablo. Lo veíamos aquí enmarcado con el fondo del arco de la capilla, pues como podría ser el arco de la hornacina de un retablo. Bueno, son detalles, vamos a ir pasando, nos quedan 10 minutos, ¿no? Esto ya lo conectamos. Lo que decía al principio de esa utilización de arquetipos, ¿no? Arquetipos de ideas, ¿no? Veíamos el ídolo en mármol, en Valencia, en los años 20, y aquí vemos la titular del templo donde está el Calvario de Guernica, la iglesia de Santa María. Una escultura que no es en absoluto naturalista, es una imagen símbolo. Aparece la Virgen orante, también el mismo esquema que de una manera mucho más cercana a la tradición y más naturalista utilizaría a la hora de resolver su segunda versión de la soledad para Cartagena. Ese es el referente que decíamos. Bien, otra de sus imágenes procesionales más importantes es el Jesús Nazareno que realiza para Cuenca. En este caso es una talla completa, no es una imagen de vestir, sino que está totalmente tallado, por lo cual puede recurrir a uno de sus recursos habituales, formales y expresivos, que es el contraste entre la definición delicada de las carnaciones, en contraste abierto con la tosquedad y la agitación expresionista de los paños. El rostro del Nazareno, que en este caso sí sigue un modelo más tradicional, puesto que va humillando la cabeza, ¿no? Mirando hacia abajo, abatido por el peso del madero, frente a la postura más orgullosa del Nazareno Navajo. No me voy a extender en esto. Bien, ahí lo vemos como es la valoración precisamente matérica, ¿no? En otros casos era la piedra, en este caso la madera, valorando incluso pues, el golpe de lluvia con esa función expresiva también. En la misma revista de La Esfera, en varios reportajes que sale Capuz a lo largo del tiempo, pues en uno de esos reportajes aparecía esta maternidad que creo que se puede relacionar con su obra de La Piedad para Cieza. La Piedad que hace para Cieza en el año 43 es estrictamente contemporánea de la imagen de la Soledad y de San Juan. Es mucho menos tradicional que el grupo de La Piedad que realiza en el año 25 para Cartagena. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el rostro de la Virgen, es una Virgen muy joven, aniñada, que se parece un muchacho, es una cosa a medio camino entre una mujer
o un adolescente, casi podría ser un San Juan, ¿no? Está en relación con esa otra escultura que veíamos de la maternidad, porque a fin de cuentas el tema de la piedad lo que hace es transponer el tema de la Virgen con el niño, tema amable, ¿no?, del ciclo infantil, eso trasladarlo al ciclo de la pasión, donde la Virgen vuelve a tener el niño en brazos, pero ya es Cristo muerto, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, también Miguel Ángel, ¿no?, con la Virgen joven, de la misma edad que Cristo o incluso más joven, ¿no?, porque en realidad tienen ese componente de imágenes símbolos. De tal manera que se pueden hacer como dos lecturas del grupo. Por un lado, la meramente narrativa, que todo el mundo la puede asimilar fácilmente, que es el momento en que Cristo ha sido descendido de la cruz y colocado en brazos de su madre. Pero más allá de esa narración de la pasión de Cristo, hay otros valores simbólicos, son como capas que se van levantando, ¿no?, de capas de significación. En primer lugar nos lo da la propia composición del grupo, con esa forma piramidal. De nuevo, Cristo muerto aparece en el centro de esa pirámide, de ese monte, que es el símbolo del altar del sacrificio, donde se produce el contacto entre la tierra. Esto tiene que ser lo que decía Alfonso, que si me voy por las ramas me meto en lo profundo. La tierra, que es siempre el símbolo, es el cuadrado, sería la base del grupo, y va ascendiendo hacia el extremo de la pirámide, que sería el punto de contacto con lo sagrado, ¿no? Bien, pues la vía para llegar de esa base terrenal a la base sagrada es el sacrificio de Cristo. Escenas del sacrificio aparecen en la historia del arte continuamente, desde el sacrificio de Isaac, que siempre se representa como una prefiguración del propio sacrificio de Cristo, ¿no? Y por eso Cristo es el Cordero Pascual. Bien, pues en este altar del sacrificio también tiene importancia el color y la luz. La Virgen aparece revestida con una túnica de color morado, algo inusual, pero es el color litúrgico de la Pasión, del Viernes Santo, ¿no?, y del sacerdote. Sobre todo, en general, es el color del sacerdote. De tal manera que es la propia María la que ejerce de sacerdote del sacrificio de Cristo. Y al mismo tiempo vuelve a aparecer el uso del oro, el oro que está en el interior de María, siempre en el corazón donde guardaba todas esas cosas María, y en aquellas vestiduras que se dan la vuelta aparece el oro, algo que siempre va a ser también una constante en la obra de Capuz, ¿no? El oro de la revelación, que permanece oculta, solamente accesible para los iniciados, en este caso la Virgen. Vemos que aparece solo por las esquinas, aquellas partes que se vuelven desde el interior hacia afuera. Este es el Sagrado Corazón que realiza Capuz en el año 44 para Tarifa, un Sagrado Corazón de escala monumental, ahí lo estamos viendo, formado por grandes bloques de granito rosa de Córdoba, ensamblados, tocados de puntos y luego ya retocados por Capuz. Y ahí está en el puerto de Tarifa, antes de ser instalado en el espigón donde se colocó y donde todavía está, y que solamente se puede reformar, con lo cual no se puede ver, porque sopla un poco de viento por allí y está la cosa difícil. Pero aquí lo tenemos, un día de calma. De nuevo, sí que hay esa referencia siempre a la antigüedad clásica. Aquí tenemos en Cartagena un ejemplo único del mundo antiguo, el templo de Júpiter Stator, que es una advocación puramente romana, de Roma
capital, y que aquí llama la atención que esté presente en las provincias, y está en la falda del Monte San Julián, frente al puerto Viterestato, era el que detenía las tormentas. Entonces, esa función apotropaica de protección contra las inclemencias de los vientos parece muy adecuada para esa actitud solemne, clásica, ¿no?, imponente del Sagrado Corazón que realiza Capuz en Tarifa. Lo que es el corazón del Sagrado Corazón apenas está insinuado, vamos aquí, sobre la piedra, pero lo que sí destaca es, de nuevo, esa actitud frontal, impresionante, como recordamos una vez más aquellas esculturas egipcias pensadas para sobrecoger, ¿no?, y el mensaje con la cruz victoriosa y la bendición. Es algo parecido a lo que haría con su grupo de la Resurrección para Málaga. Y con esto voy a terminar y ya vamos a la hora justa. El grupo de la Resurrección para Málaga es una de esas obras que decía que no han sido siempre bien entendidas. En un ambiente como el malagueño, dominado por la estética andaluza, es decir, barroca y neobarroca, pues la escultura de Capuz chirría. Y sobre todo chirría desde que se pensó que era mejor que procesionara solamente la imagen de Cristo sin los dos sayones con los que formaba un grupo de estructura piramidal, de nuevo, ¿no?, los mismos arquetipos compositivos que estamos viendo a lo largo de toda su obra. De nuevo vemos esa utilización del oro y de la luz, del color, ¿no?, como de ese envoltorio en tonos pardos rojizos, rojizos, que también está relacionado con la resurrección y el sacrificio. Las puertas son en oro, ¿no?, la luz de la resurrección, y Cristo enarbola una cruz que es totalmente de oro. Ya no es la cruz del martirio, sino que es la cruz de la victoria sobre la muerte. Va envuelta en esa filacteria victoriosa. Al mismo tiempo, levanta tímidamente la mano en actitud de bendecir y señalar también hacia lo alto. Todo eso sobre una nube donde aparecen de nuevo las mismas palomas que veíamos en el Sagrado Corazón, o que aparecen en la cartela del Intri en el descendimiento. Bien, ese mismo lenguaje del oro es el que utiliza en el significado iconográfico del grupo del Santo Amor, ¿no? El oro que envuelve la cabeza y el corazón de María, bueno, es igual, ahí. El oro que está entre las manos del apóstol, que es el que tiene que trabajar esa buena nueva, el Evangelio, y el oro que se derrama sin que se dé cuenta prácticamente por la abatida María Magdalena, que recibe los dones de la redención de Cristo. Bien, pues esa misma utilización aparece presente ya en el año 46 aquí en Málaga en su Cristo resucitado. Estos son los dos sayones que acompañaban a Cristo, que quedaría en el centro, resueltos en unos tonos mucho más ocres, también más naturalistas, mientras que Cristo es idealizado, también con ese aire un poco ausente, ¿no?, como el Sagrado Corazón monumental de Tarifa. Los dos sayones son personajes más naturalistas, pero están pues envueltos en la oscuridad del ocre, puesto que no participan de la gloria de Cristo resucitado. Así es como procesiona actualmente en el trono que lleva ahora mismo. Ahí aparece la losa del sepulcro, sobre la que se alza la nube con las palomas en los pies del resucitado, sin los dos personajes accesorios. Y las críticas que suele recibir es que realmente parece más una imagen de altar. Aquí está en la hornacina de la iglesia de la Agrupación de Cofradías de Málaga,
presidiendo la iglesia, y es una imagen de altar perfecta, que además en un marco como este, una hornacina de estilo clásico, casa perfectamente. Pero claro, el grupo actualmente está fragmentado, no aparecen las otras dos figuras que son las que le dan sentido. Se ha pensado muchas veces que el problema era del trono, y se han hecho multitud de propuestas para tronos, algo como esto, como crear como una nube de rayos, no sé, serían como rayos de vidrio, como algo parecido a lo del trono de Santo Amor y demás, no lo sé. Vamos, esto no es cosa nuestra. Pero donde sí que se aprecia como la obra de arte singular que es en el altar de la iglesia de San Julián, donde preside la nave de la agrupación de cofradías. Y bueno, como creo que no hay más tiempo, tenemos que salir corriendo, pues yo lo dejo ahí. Si hay alguna pregunta, pues creo que todavía tenemos un par de minutos. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera que vosotros delinierais si yo tengo razón, porque yo me equivoco muchísimas veces todo el día, o José Francisco en lo que he dicho tiene razón. Yo tengo mi opinión, la he expresado al principio y me reafirmo en lo dicho. Y os digo que primero agradeceros la presencia, una vez más, en este brevísimo ciclo de conferencias. José Francisco dice que tenemos prisa, y es cierto. A continuación, en la iglesia de Santo Domingo tiene lugar el rosario del Concebaso de la Piedad, al cual asistiremos. Recordaos que el miércoles finalizamos este brevísimo ciclo con la conferencia del maestro Elías Hernández Albaladejo, al cual, una vez más, os me encantaría que estuvierais presentes todos y que de la misma manera difundierais, ya que extrañamente, dado el amplísimo y muy cargado calendario de actos culturales en Cartagena durante esta semana, no hay reflejo ninguno en ningún medio escrito de la ciudad, como si en Cartagena no hubiera habido o exista este ciclo de conferencias. Lamentamos enormemente que no se nos haya dado un huequecito en la agenda cultural de esta ciudad en unas conferencias que hasta el momento el nivel creo que está respondiendo a la expectación planteada por la cofradía a la hora de convocar un ciclo sobre la cultura de José Pérez. Una vez más, agradeceros la presencia aquí y hasta el miércoles siguiente.